Hola, ¿qué tal? Primero permítanme dar las más cumplidas gracias a la Universidad de Guanajuato y al Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines por confiarme esta presentación, eh, que se trata de las lecciones basadas en evidencias que debemos considerar para volver a las actividades presenciales. En este caso me voy a referir específicamente a las actividades universitarias, pero puede de aquí inferirse para prácticamente cualquier actividad de la vida cotidiana. Una de las primeras cuestiones que tenemos que considerar es que los coronavirus son virus mutantes. Son virus de ARN, si bien no mutan tanto como los virus de la influenza, van a estar mutando. Y eso quiere decir que siempre van a estar apareciendo variantes de preocupación, del inglés variants of concern. Las más comunes que tenemos en este momento son las del Reino Unido, la que se conoce como B117, la de Sudáfrica B1351, la de Brasil y ahora recientemente la de la India. En estos días se ha descrito también una variante de preocupación, que no es lo mismo que variante de interés. Una variante de preocupación es cuando ya un virus ya demostró que tiene una combinación de mutaciones, como ven ustedes aquí, que le permiten o transmitirse más, o contagiar más, o escapar a las vacunas, o ser más patógeno. Entonces, cuando veamos estas letras en marrón, tenemos una lección que aprender. Los virus cambian y las pandemias vuelven a ocurrir. Esta es una de las pandemias que van a ocurrir. En el futuro vamos a tener más. Y es muy importante que tengamos planes y protocolos por escrito, que las estemos modificando y que hagamos caso de lo que tengamos por escrito para hoy y para el futuro, porque, insisto, esto no se va a terminar con esta pandemia. Al respecto de la COVID-19, hay que hablar de los mecanismos de transmisión. Estos son mis garabatos, discúlpenme, pero creo que ejemplifican cómo ha cambiado esto en el conocimiento en el tiempo. Inicialmente, pensábamos que los mecanismos directos e indirectos eran muy importantes. O sea, que de mucosa a mucosa, de parte húmeda a parte húmeda. Ahora sabemos que eso es poco común y que tendría que ver sobre todo con transmisiones en pareja, que son poco comunes para efectos de una pandemia. El contacto indirecto, o sea, la transmisión indirecta, que alguien tiene el virus, lo deja en una mesa y luego tú tocas la mesa y te lo inoculas. Ya sabemos que para esta pandemia eso es, si no imposible, muy, muy poco común. Ese no es un mecanismo de transmisión y ya podemos decir que no hay por qué tener tapetes con cloro, no hay que estar insistiendo demasiado en limpiezas profundas una y otra vez, de las superficies, de los mesabancos, de las puertas, de las paredes. Sabemos que esta enfermedad, como buena enfermedad respiratoria, se transmite por gotas. O sea, cuando alguien habla, tose, estornuda, a menos de 1,5 metros te encuentras en el camino de gotitas de saliva que van rumbo al suelo, pero te caen en las partes húmedas de tu cara y te infectas porque son verdaderos misiles balísticos. Sin embargo, el conocimiento más importante que hemos tenido con esta enfermedad al respecto de su transmisión es la formación de aerosoles. Que una persona cuando habla, tose o estornuda, lanza gotas de saliva que no siempre se van al suelo, sino que se van a flotar y que se pueden transmitir, como dice por ahí, más allá de 2 metros, que es lo que se considera la sana distancia, a diferencia de estas gotas. Tradicionalmente se considera que estas gotas tienen que ser pequeñas, de menos de 5 micras, y que las gotas de más de 5 a 10 micras se van al suelo rápidamente, pero ese es un conocimiento que está cambiando. ¿Cómo hemos sabido que la enfermedad se transmite de esa manera? Es a través del estudio de brotes. Miren, este es por ejemplo uno de ellos. Esto se vio en Corea del Sur cuando empezaba la pandemia, cuando no había prácticamente casos, de manera que era fácil estudiar cuando alguien se infectaba. Este es el piso 11 de un edificio de 20 pisos, donde estaba un call center. Vean ustedes, de un día para otro, todas las personas que se enfermaron, o sea, empezaron a caer enfermas las personas de ese call center, todos los que ven en azul enfermaron. Estaban en esta área del call center, pero, ojo, de la otra área
también había gente infectada. Y si ustedes ven esta gráfica, estos que están en amarillo estaban un piso abajo, en el piso 10, y este que está en verde estaba en el piso 9. El resto de los 20 pisos del edificio nadie se infectó. ¿Qué quería decir? Que esto no se transmitía por los elevadores, por el contacto, sino que tenía que ver con la transmisión por el aire. Este es solamente el ejemplo de uno de los muchos brotes que se han estudiado que nos han dejado claro que esta es una enfermedad que se transmite a larga distancia por aerosoles, por gotas que se van a flotar y que pueden durar allí flotando por mucho tiempo. Pueden ser minutos, horas, y luego tú respiras ese aire viciado, digamos, y te infectas. Los investigadores de la Universidad de la Florida demostraron que no se necesitaba, como se creía antes, hacer maniobras peligrosas con el paciente como intubarlo o estarle aspirando secreciones. Por ejemplo, ellos estudian que en este ambiente donde había 2 pacientes a los que no se les estaba haciendo nada de eso, toman aquí instrumentos para capturar el aire a más de 4 metros. No había esos procedimientos para generación de aerosoles en los pacientes. Eran 2 pacientes, una habitación relativamente bien ventilada. Ellos se encuentran ahí el virus en el aire. No solo eso, el virus lo pueden reproducir en el laboratorio y en el laboratorio pueden usar ese virus para infectar células. ¿Qué quiere decir? Este virus no solo se transmite a larga distancia, sino que el virus se mantiene viable y casi seguramente tenemos lo que se llama un inóculo infectante. Y ahí viene otro concepto que es importante, del que me referiré. Como ven, estas son imágenes nuevas de estudios de dinámica de partículas que muestran lo que les comentaba. Muchas partículas, esta es una persona tosiendo, estornudando, se van al suelo rápidamente, es lo que sería conveniente evitar, digamos, con la sana distancia, pero muchas otras gotas se van a flotar. Y ahora sabemos, por estudios que hay también de videos de dinámicas de partículas, que inclusive las gotas grandes, por ejemplo en este video que muestran en este sitio de internet, en este Twitter, de Microlevitator, muestra claramente cómo gotas grandes de 50 micras, que tradicionalmente se pensaba que no flotaban, él puede demostrar francamente que sí flotan. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Inclusive la persona que fue el emisor de estas partículas, que pudieran haber ido cargadas con virus, puede salirse de la habitación. Tú después entras a la habitación y te puedes infectar, aunque esa persona ya no esté en la habitación. Sobre todo si estamos hablando de mala ventilación. Por eso una de las principales conclusiones es, para volver a nuestras actividades vamos a tener que ventilar mejor nuestras áreas de trabajo. Ahora sabemos que las enfermedades de transmisión aérea, por gotas a corta distancia, por gotas grandes o por aerosoles, por lo que se creía que eran gotas muy pequeñas, ahora sabemos que hay muchas enfermedades que se pueden transmitir así, y esa enfermedad nos está enseñando que en el futuro seguramente conoceremos de otras. El catarro común, las paperas, la tosferina, y por aerosoles, por gotas que se van a flotar a larga distancia, la tuberculosis, la influenza, la varicela, el ébola, el COVID o la COVID, el primer SARS, el MERS, que es el síndrome del Medio Oriente, el sarampión, la meningitis. Y entonces, sí, debemos cuidar la higiene, la sana distancia y también, ojo, la ventilación. Reducir el énfasis de la transmisión de contacto indirecto. O sea, vamos a quitar el énfasis a los tapetes de cloro, a las limpiezas profundas recurrentes de las superficies. Vamos a hablar más de la transmisión por respirar este virus o porque te caiga en las mucosas. Y de ahí viene la importancia de entender el cubrebocas. El cubrebocas en un principio no se entendía la gran importancia que tiene. Cuando se entendió todo estos mecanismos de transmisión aérea y de aerosoles, se entendió cada vez más la importancia del cubrebocas. Y de un buen cubrebocas. ¿Qué es un buen cubrebocas? Es un cubrebocas que tenga un moldeador nasal, como lo ven aquí, que cierre a través de un moldeador metálico esta área de la nariz, donde se puede colar el aire sin filtrar, y que se use como lo usa este niño.
del puente de la nariz a la base de la barbilla y por un lado las mejillas. Eso es un buen uso del cubrebocas. Y el cubrebocas debe tener varias capas. Si es de tela, por lo menos 2 o 3. Pero si es un cubrebocas de esos azules o verdes quirúrgicos, esos son de 3 capas. Hay que usarlos bien y hay que usarlos cuando hay temporadas de virus respiratorios. Y este es un concepto que apareció con la pandemia que es extraordinariamente importante, lo que se llama el efecto mascarilla-tiempo. O sea, tú no te infectas como con el toque del rey Midas, es que tú respiraste un virus y ya estás infectado. No, tú necesitas acumular una cantidad de virus. Y cualquier plan de retorno a actividades, como ven aquí en las letras marrón, deben considerar que hay estaciones y hay momentos donde los virus están en el aire. Y por tanto deberán incluir el uso obligatorio de los cubrebocas o mascarillas. ¿Por qué? Cuando un emisor de partículas contaminantes con virus no tiene mascarilla o cubrebocas, está lanzando una gran cantidad de partículas al aire. Si se pone un cubrebocas, esa cantidad disminuye y en el tiempo vas a necesitar mayor tiempo para enfermarte. Digamos, tú entras en un aula cerrada donde hay 20 alumnos y hay ahí suficiente virus para infectarse, pero tú llevas una mascarilla o un cubrebocas. En lugar de infectarte en 20 minutos, puede ser que necesites 6 horas para infectarte, porque los cubrebocas no son perfectos. Pero este es el concepto mascarilla-tiempo y es muy importante. Ahora, si lo usa no solamente el emisor, sino tú como receptora o como receptor, vas a incrementar cada vez más el tiempo y vas a ser más y más segura la actividad. No olvidemos entonces la importancia de los aerosoles en la transmisión de esta enfermedad. Démosle cada vez más importancia porque es evidente cada vez más el gran valor que tiene esto en la transmisión y cómo los cubrebocas nos pueden ayudar a reducir este riesgo. Me gustaría hablar de la evolución de la pandemia en la actualidad. Actualmente en el mundo, este sigue siendo un enorme problema. Ustedes ven aquí, por ejemplo, en el mundo, hacia mayo 22, están falleciendo en el mundo alrededor de 15,000 personas todos los días. 15,000 personas. Es como si se cayeran 45 jumbo jets todos los días, repletos de gente. Pero además hay que considerar una cosa, que ese es un subregistro, que probablemente cuando decanten las cifras en el futuro, vamos a saber que murieron no los 3 millones que estamos aceptando en este momento, probablemente decenas de millones de personas van a morir cuando esto finalmente se termine y cuando sacamos las cuentas apropiadas o más cercanas a la realidad, porque hay un enorme subregistro tanto de los casos como de las muertes. México actualmente se encuentra en relativo buen control. Como lo pueden ver aquí en este mapa, que es del New York Times, y en esta gráfica de este sitio de internet. En este mapa pueden ver en colores intensos los lugares donde en este momento la pandemia es muy activa. Básicamente, lugares donde sorprendentemente a veces no lo habían tenido tan intenso, como la India, algunas partes de Europa, pocas, Argentina, Uruguay, Costa Rica. Sitios que parecían haber controlado la pandemia en este momento tienen una muy intensa actividad. Vamos a pintar también aquí, que no aparece todavía, Japón. Japón está a un mes de iniciar los Juegos Olímpicos y están en grave peligro porque en este momento están incrementando mucho los casos en Japón. Y eso nos deja otra enseñanza. Esta pandemia, como otras infecciones respiratorias, atacan más terrenos fértiles. A veces sitios que parecían tener la cosa bastante en control. Y México está muy tranquilo en este momento. ¿Por qué? ¿Porque hemos hecho las cosas bien? No necesariamente. Los muertos diarios ya se han reducido a menos de 200 y van hacia abajo por varios motivos, entre otras porque la pandemia ya nos había golpeado muy duro y se estima que ya habían enfermado más del 60% de los pacientes en México, de las personas en México. Ahorita les muestro algunas de esas gráficas. Entonces el semáforo actualmente
nos tiene en verde, o sea que podemos retomar muchas de nuestras actividades. Pero los semáforos no necesariamente pueden pintar del mismo color todo un estado. Un estado puede ser muy diferente, puede tener zonas muy diferentes. Por ejemplo, como ven este de Estados Unidos, donde en un solo estado puede haber áreas verdes de prácticamente nula actividad, amarillas de poca actividad, aquí lo ven también en Texas, o rojas y marrones de muy alta intensidad, como lo podían ver aquí en este estado es Michigan, que entran los Grandes Lagos. Eso era hacia abril. Entonces, un estado puede no estar del mismo color. Y aquí la enseñanza es que, aunque haya un gran problema nacional, siempre es en la localidad donde tenemos que estar midiendo qué tal está la intensidad. No es lo mismo la intensidad, por ejemplo, aquí de la ciudad de Guanajuato, donde nos encontramos, a la actividad que pueda haber en León, Guanajuato, que se encuentra de aquí a 80 kilómetros. Entonces, hay que entender que nosotros en nuestras instituciones también tenemos que saber que necesitamos medir la actividad. ¿Y cómo la vamos a medir? Pues vamos a ver con pruebas de PCR o pruebas, por ejemplo, de antígeno o de anticuerpos, como vamos a ver. Y vamos a conocer entonces qué porcentaje de actividad tenemos. Por ejemplo, actualmente en los Estados Unidos ya es menos del 2%, del 2,5%. Quiere decir que por cada prueba positiva tiene alrededor de 50 negativas. En México, aquí ven la evolución de la pandemia, llegamos a tener en algunos estados, como pueden ver aquí en este estado que es Chiapas, hasta el 80% de positividad. Algunos, en términos generales en la República, hemos llegado a tener hasta 50% de actividad, o sea, de cada 2 pruebas que hacíamos, una era positiva. Actualmente ya nos encontramos llegando al 10% o inclusive por debajo del 10% ya en las áreas de la República. Lo ideal sería que pudiéramos bajar ese porcentaje a menos del 5%. Y eso también es algo que tenemos que hacer en nuestras instituciones. Nuestros colegios, universidades, deben tener una manera de tomarle el pulso a la situación para saber que estás tranquilo, que estás tranquila, que no vas a tener un gran brote en tu institución o que a veces la primera información que tienes de que la cosa está mal son pacientes en terapia intensiva. Vamos a tener que medir. Como ven aquí, esto que ven en marrón es la lección. Toda institución debe tener alguna manera de tomarle el pulso a la actividad viral, tales como prueba de antígeno o PCR. Estos son datos del programa universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y ellos estiman que para estas fechas, para finales de mayo del 2021, ya más del 60% de la población mexicana se infectó o tiene de alguna manera inmunidad contra el virus. ¿Por qué? Muchos ya se infectaron y la vacunación va paulatinamente agregando puntitos a esa inmunidad de todo el grupo. Quiere decir que México está bien en este momento porque ya sufrimos mucho. Esta enfermedad ya nos causó mucha enfermedad, mucha muerte, pero ya el virus se ha encontrado, como ven aquí en esta gráfica para la República Mexicana y para San Luis Potosí, ya con menos posibilidades de infectar a la gente. Y en la medida que podamos ir avanzando más rápido con la vacunación, el virus va a tener menos oportunidad todavía y nos va a dar a nosotros más oportunidad de volver a nuestras actividades con mayor seguridad. Porque también hay que considerar otra cosa, que puede ser que este virus, como ven aquí, generalmente pensamos que en invierno circulan todos los virus respiratorios y no es así. En invierno básicamente circulan el virus de la influenza, el virus sincicial respiratorio de los niños y los coronavirus, que empiezan por ahí de noviembre pero terminan por ahí de abril. Bien puede ser que también la situación se ha calmado en México porque mucha gente ya se ve infectado y el virus está tomando lo que se llama su estacionalidad. O sea que lo vayamos a tener otra vez con intensidad en el siguiente invierno o en la siguiente época de frío, sobre todo si no vacunamos. Vean que otros virus hay más bien de verano, de otoño, como los rinovirus, los metanemovirus, los virus de parainfluenza o los virus enterovirus, no rinovirus. A ver, aquí hay también una lección, que hay que estar preparados para la siguiente estación, porque a lo mejor si no es de coronavirus va a ser de influenza. La influenza estuvo ahora completamente suprimida, porque la avasalló la situación y las medidas que hicimos de distanciamiento social funcionaron también para esto. Entonces, hay que tener sistemas de medición como pruebas de PCR y de antígeno en nuestras instituciones y en nuestras sociedades
Es muy importante considerar la clínica para entender cómo vamos a hacer uso de las pruebas. El diagnóstico es clínico. Cuando hay una gran intensidad de una infección, bueno, pues el que tenga fiebre, tos, dolor de garganta, pues tiene COVID. Pero tenemos que hacer uso también de pruebas que se llama de PCR, de pruebas moleculares, o de prueba de anticuerpos, o de prueba de antígenos. Miren, aquí, estos también son mis garabatos, discúlpenme, pero aquí ustedes ven en azul la actividad clínica. Empieza, aumenta lo que se llama fase de estado y luego viene poco a poco la convalecencia. Es importante entender que los anticuerpos no se producen luego, luego. De hecho, los anticuerpos empiezan a ser positivos cuando ya te estás curando. Conclusión, las pruebas de anticuerpos que hacen en algunos lugares o que pretenden con eso medir la infección, por desgracia, no son buenas para eso. Eh, Tendrías que hacer prácticamente todos los días pruebas de anticuerpo y estar viendo si algunos se están convirtiendo al final, digamos, de la segunda semana de la enfermedad. Yo no recomendaría eso. Es más recomendable hacer estas que llaman pruebas de antígeno. Pero el problema de la prueba de antígeno, como ven aquí, es que es positiva nada más cuando hay intensa actividad clínica. O sea, si vas a hacer pruebas de antígeno, no se lo hagas a personas sin síntomas. Si tú vas a hacer pruebas sin síntomas, tienes que hacer lo que se llama pruebas de PCR, que son positivas desde antes de que empiece la actividad clínica, inclusive en personas asintomáticas, y permanece positiva inclusive cuando la persona ya se está curando. Entonces, hay que entender, porque yo lo que veo es que frecuentemente se hace cualquier tipo de pruebas de cualquier manera y creen que con eso están vigilando. No, hay que tener una vigilancia mucho más razonable. ¿Qué pruebas estás usando? ¿Se lo vas a ofrecer a personas exclusivamente sintomáticas con un kiosco? Bueno, pues haz pruebas de antígeno. Ahora, vas a usar un muestreo. Ahí es más importante que el número, el muestreo. Vas a hacer un muestreo de gente asintomática, ahí es más recomendable la prueba de PCR. Y hay que dedicarle un dinero a eso, hay que dedicarle recursos. Yo creo que toda institución tiene que tener recursos para estar midiendo la actividad del virus si quiere volver. Y yo creo que nuestras universidades en el futuro, en esa relación que tenemos que tener con nuestra sociedad, tenemos que tener prácticamente todas las universidades, departamentos de biología molecular, que se liguen con la sociedad y que les sirvan también de monitores para establecer cuál es la actividad en determinadas regiones de los estados. Hay que recordar que el 80-15-5, el 80% de la gente no tiene un cuadro grave, son leves o asintomáticos. El 15 ya se ponen más intensos y el 5% se ponen graves. Aquí está. Pero el 2,5 van a llegar a terapia intensiva, como este es un paciente gravemente enfermo, donde los pulmones se le inundaron. Hay que saber, entonces, cuál es la intensidad. Y como dice que hay que tomar el pulso de la situación, porque este 80% hay mucha gente asintomática que es la que es más importante en la transmisión, porque no sabemos que están enfermos. Y insisto, si vas a buscar asintomáticos, busca pruebas de PCR. O bien, si vas a buscar sintomáticos, ofrece kioscos en donde todos los que tengan síntomas puedan irse a hacer una prueba de antígeno. Yo no recomendaría que de entrada hagas pruebas de anticuerpos en sangre. Recuerden, la prueba de PCR y prueba de antígeno se hacen en secreciones nasofaringeas. En cambio, la prueba de anticuerpos se hace en la sangre. Yo recomiendo que usen ya sea prueba de antígeno o prueba de PCR y que estén seguros de que su porcentaje de positividad en sus instituciones esté por debajo del 10%. Hay que recordar que hay grupos de riesgo para complicarse de COVID. La gente de edad avanzada, los enfermos crónicos tienen diabetes, hipertensión, problemas del hígado, del riñón, de los pulmones, mujeres embarazadas, gente con sobrepeso, gente con adicciones. Entonces, las actividades de administración y servicios deben volver antes que las educativas para volver parcialmente y muy paulatinamente. Las actividades educativas que obliguen la presencia como laboratorios tienen que volver antes que las clases que se puedan dar por Zoom. La gente de alto riesgo, de la que tenemos muchos de estos, sobre todo en los maestros, debe estar vacunada para poder volver. Idealmente los alumnos también tendrían que estar vacunados. Pero si no podemos, porque todavía no da el programa de vacunación para eso, por lo menos todos los maestros ya tienen que estar vacunados. Y si la pandemia está activa, debemos facilitar el trabajo desde casa para todos los que tengan estos grupos de riesgo. Otro de los problemas es que va a haber lo que conocemos como el síndrome post-COVID.
la pandemia, como ven aquí en esta lección, dejará una deuda de pacientes no atendidos, de otros problemas, pero también gente que va a tener fatiga crónica, porque este síndrome post-COVID, ya te curaste, ya no tienes el virus, y sin embargo el síndrome post-COVID va a estar en el 10 a 60%, hasta por varios meses de quien tuvo COVID de una intensidad eh, severa o grave. Van a tener fatiga, dolor, disnea, que es falta de aire para respirar, tos, distracción, depresión, pérdida del olfato y del gusto. Y esto puede durar por 6 meses y ahora sabemos que inclusive más. Y puede hacer una semejanza, a lo que conocemos como el síndrome de fatiga crónico. Insomnio, somnolencia. A veces en el laboratorio encontramos pruebas de inflamación positivas. Pero ¿cuántos van a ser? No sabemos. También tendremos que estar lidiando con la gente que tuvo COVID y quedó con algunas secuelas. Lo que nos puede sacar de esto es la vacunación. Una vacuna generalmente tarda 10 a 15 años en su desarrollo, pero esta vacuna, desde estudios en animales, fase 1, fase 2, fase 3, estudios contra placebo, tomó menos de un año. Eso es un tributo a lo que puede hacer la humanidad. Y esto se recordará seguramente en el futuro como uno de los grandes desarrollos científicos de la historia, un hito en la historia, cómo esto pudo detener una pandemia, porque si bien va a causar grave daño a la pandemia, hubiera sido mucho peor sin las vacunas. Las vacunas nos van a devolver a una cierta normalidad. ¿Y cuánta gente tiene que tener vacunas o haber estado infectada? Eso se hace a través de una fórmula que es 1 menos 1 sobre el R0. R0 es la cantidad de personas que un enfermo puede infectar. Se estima, por ejemplo, para COVID-19, que el R0, la tasa de reproducción, o el ritmo de reproducción, es de 3. O sea que un enfermo puede, en términos promedio, infectar a 3 susceptibles. Hay cálculos menores y mayores, pero esa es la inmunidad de rebaño. ¿Y qué es inmunidad de rebaño? El número de gente a la que tenemos que llegar con inmunidad para que una pandemia o una estación se contenga, se detenga. A lo mejor no lo vas a eliminar, pero por lo menos lo detienes. Y para esto es 1 menos un tercio, daría 0.66, 62% de la población. Bueno, puede ser que ya no estemos tan lejos de eso en México como mostramos. Vamos a suponer que es 70, 75%. Ya no estamos tan lejos. Entonces, yo creo que podemos ser optimistas de que si seguimos vacunando y tenemos cuidados, vamos a poder volver a nuestras actividades lo más rápido posible. Porque en esto hay un compromiso. Yo platicaba, por ejemplo, hace poco con nuestro rector en la Universidad de Guanajuato, que el hecho de que hayan vacunado a todo el personal de salud, inclusive también al personal educativo, antes inclusive que a todo el personal de salud, significa un compromiso de que tenemos que trabajar, porque también es verdad de que hay mucha gente pues que ya se siente a gusto con la situación y le va a costar trabajo volver a trabajar. Y yo creo que aquí tenemos ya que tener un compromiso de cómo vamos a tratar de volver lo más rápido posible. Eh, Sin vacunas el mundo no volvería a la antigua normalidad, pero por fortuna, como decíamos, en México vamos a tener vacunas. Recientemente la Cancillería en México publicó esto que es de gran importancia, que ya en México va a funcionar la planta de Leomont. Y eso significa que vamos a tener vacuna de AstraZeneca a más de 10 millones de dosis por mes. Ya no vamos a tener problema de vacunas. Simple y sencillamente va a ser que avancemos rápido. Y en un monograma como esto, podemos ver que si tenemos una vacuna de una eficacia de 80% y ya tenemos una inmunidad, digamos, conservadoramente del 45%, con que vacunemos alrededor del 20% de la población va a ser suficiente, si no para alcanzar esa inmunidad de rebaño, que va a ser difícil porque mientras más nos alcancemos se nos va a querer alejar un poco más, ¿Por qué? Porque las fronteras son permeables, porque el virus va a estar cambiando, va a ser un poco como Aquiles y la tortuga, pero vamos a lograr al menos esa contención que nos permita coexistir con el virus, que nos permita hacer nuestras cosas, que no nos colapsen nuestras instituciones, lo vamos a estar midiendo, vamos a estar coexistiendo con él y vamos a permitirnos entonces que no se nos llenen también nuestros hospitales y que podamos volver a trabajar un poco como hacemos con la influenza.
Para estas fechas, a finales de mayo, en México ya debe haber más de 20 millones de personas vacunadas. Eso ya ha agregado, no 20% de inmunidad a la población, porque 20 millones de personas vacunadas significa más o menos el 15% de la población en México. Pero además, ese 15% no se lo pusimos a gente a todos los que no tenían inmunidad. Estamos poniéndole a mucha gente que ya sin saberlo, a veces ya sabiéndolo porque tuvieron COVID, pero muchos de esos ya tuvieron COVID. Entonces vamos agarrando muy poco a poco a la gente que no tiene inmunidad y así vamos a ir subiendo paulatinamente. Si podemos inmunizar muy rápidamente, seguramente por ahí de septiembre, octubre, tendremos esto completamente controlado y yo creo que podemos ser optimistas y ganarle al Economist, porque la unidad de inteligencia del Economist eh, por ahí de principios de este año, calculó que México no lograría la inmunidad de rebaño este mismo año. Yo creo que si consideramos que hay mucha gente inmune y que ya vamos vacunando más rápido, cada vez más rápido, y que no vamos a tener problemas de vacunas, México va a lograr la inmunidad de rebaño este mismo año, como muestran aquí para los Estados Unidos y buena parte de Europa. Yo creo que lo vamos a lograr y eso es una muy buena noticia para todos los que queremos volver a trabajar ya rápidamente. ¿Cuál vacuna? En México hay de muchos tipos de vacunas. Han llegado de Pfizer, ha llegado la vacuna rusa, la de Sputnik, ha llegado la CanSino que nos pusieron a muchos en el sector educativo, la de AstraZeneca. En el futuro seguramente vamos a tener también la vacuna de Johnson y Johnson. ¿Cuál es la mejor vacuna? La que te toca. Ponte la que te toque. Ya en el futuro vamos a saber si, por ejemplo, quienes recibimos o recibieron la vacuna de Sinovac, una sola dosis van a necesitar una revacunación, o si determinados grupos necesitan una vacuna y otros grupos otra vacuna. Eso lo sabremos en el futuro. En este momento, aquí y ahora, ponte la vacuna que te toque, que esa es la buena. Vamos a privilegiar el exterior y las actividades prácticas, porque las actividades prácticas necesitan presencia. Las actividades en el exterior son de muy poco riesgo. Entonces, las actividades educativas, culturales, que se puedan hacer con buena ventilación, bienvenidas. Y las actividades, decíamos, primero las administrativas y luego de las educativas, las que requieran actividad práctica. Vamos a tenernos que acostumbrar también, yo creo, a entender que el aire puede estar viciado y vamos a usar estos medidores de CO2. Estos medidores de CO2 generalmente nos señalan que el aire está muy viciado y estamos respirando el aire que ya respiraron todos. Esta es, por ejemplo, una medición en un vagón del metro. Lo normal para decir que un área está bien ventilada es menos de 700. Miren, estamos cerca de 2000. Por favor, no me malinterpreten. Lo que pasó en el metro en Tláhuac es una verdadera tragedia. Eso yo no quiero quitar el valor, el dolor de esa gran tragedia. Pero yo puedo asegurar que han muerto en el metro muchísima más gente por contagiarse del virus. Porque vean ustedes, están a veces por trayectos largos respirando todos un mismo aire. En un solo vagón del metro pueden ir más de 100 personas. Si van ahí 2 o 3 personas infectadas, pueden con facilidad infectar a los demás, sobre todo si no llevan un buen cubrebocas, si no hay una buena ventilación. Entonces vamos a tenernos que acostumbrar a ver que las áreas que vamos a usar tengan buena ventilación. Aquí, por ejemplo, esta es una zona de terapia intensiva de un hospital. Miren aquí, no sé si lo alcanzan a ver, pero estaba midiendo 1800 y tantos. Eso es en un hospital. Quiere decir que puedes entrar por una cosa e infectarte de otra. En los hospitales ya también estamos atendiendo eso. Vamos a tener que tener la cultura de la ventilación. Quitar esa cultura de que el aire enferma, que le decimos inclusive a la gente, no salgas así, estás muy caliente, te va a dar un problema por salir al frío. No, lo que enferma es la mala ventilación. Hay buenas maneras de medir la mala ventilación. Cuando no tienes un medidor como estos, simple y sencillamente puedes llegar a ver un área que digas, ahí este banco está muy encerrado, esta aula está muy encerrada, hay mucha gente aquí metida, aquí seguramente estamos todos respirando el mismo aire. Es sentido común. ¿Cómo vamos a volver entonces a clases? Miren, yo he visto propuestas como estas, que pongas mamparas entre los mesabancos. Pero
esa mampara no te sirve porque el virus si se va a flotar, pues brinca de aquí para acá y de aquí para acá. Necesitamos abrir ventanas, necesitamos aulas híbridas en donde reduzcas el aforo, pero haya ventilación. Esa es por lo menos de inicio, mientras no se termine la pandemia. Este es algo muy interesante, es una buena descripción que nos muestra el New York Times. Cubrebocas, distancia y bajo aforo pueden ser insuficientes si no hay ventilación adecuada. Miren, por ejemplo, este es un aula de mucha gente, mal ventilada. Tú bajas el aforo a un tercio, una sola persona por mesa. Sin embargo, si aquí hay una persona con el virus se va a ir a flotar y muy probablemente, aunque hayas bajado el aforo, los vas a infectar a todos. Es más, como muestra aquí, si tú pones a esta persona con el virus aquí, este virus va a empezar a circular y tienes mala ventilación, al rato los puedes infectar a todos, porque van a estar aquí una hora y en una hora puede ser suficiente, inclusive si traes cubrebocas, que entre el virus en cantidad suficiente para que te infectes. Por eso va a ser tan importante abrir ventanas y preferentemente, si no alcanzas una buena ventilación porque no hay circulación de aire, poner inclusive un ventilador que lance el aire hacia afuera. Y eso lo puedes medir. Si no alcanzas una buena medición con los medidores de CO2 o ves que la ventilación no es adecuada, agrega un ventilador o en el futuro algunos limpiadores del aire, porque también hay oficinas y áreas que no se pueden ventilar porque arquitectónicamente así son. Vamos a tenerle que vamos a tenerle que quitar el énfasis a estas limpiezas profundas y aspersiones de desinfectantes, tapetes de cloro. No, este virus se respira. Entonces hay cosas que llegaron a quedarse. El virus aún estará en el aire. Vamos a tener que usar cubrebocas. Los CDCs en Estados Unidos sugieren inclusive usar 2 cubrebocas. La sana distancia y el saludo de etiqueta llegó para quedarse, la vacunación anual, las reuniones virtuales o las aulas híbridas, al menos mientras la pandemia no se acabe. Los diseños arquitectónicos abiertos, como había estos en 1925-30, donde después de la pandemia se le dio importancia a la ventilación y luego se nos olvidó, se estará retomando en diseños que van a ser más modernistas, pero van a tener que incluir la ventilación o asegurarnos que no estemos todos respirando el mismo aire. Los sistemas de ventilación, filtros como estos, que son filtros de alta eficiencia, que atrapan el aire, lo meten por aquí, lo sacan con un ventilador para atrapar las partículas contaminantes en lugares donde no se pueda ventilar bien. Los medidores de la calidad del aire como estos. La ventilación llegó para quedarse, hay que medirla, el retorno debe ser gradual, los esquemas deben ser híbridos, todavía habrá gente que se tenga que quedar en su casa y que tengamos que volver, pero ojo, yo creo también que hay un compromiso para que lo hagamos con relativa seguridad, el riesgo cero no existe, pero que hagamos las cosas con responsabilidad, con relativa seguridad, con un buen esquema y que podamos volver paulatinamente. Esta es mi última proyección y yo pongo aquí cosas que creo que necesitamos para llevar a casa. Hay que escribir las cosas. Un protocolo, ¿cómo vamos a volver? Hay que saber escribir eso para esta y otras circunstancias, no solo de pandemia, sino circunstancias de estaciones de virus respiratorios. Hay que fomentar aún la sana distancia, evitar aglomeraciones, un retorno gradual, primero la administración, en educación privilegiar el retorno de las actividades prácticas, impartir las clases con esquemas híbridos, como vimos, facilitar el trabajo desde casa siempre que se pueda, particularmente a la gente de alto riesgo que pueda no estar vacunada, medir la ventilación, facilitar la ventilación, exigir el uso de cubrebocas, tomar el pulso a la actividad local con pruebas de PCR preferentemente, tener un recurso para eso, pedir un recurso para eso, si no puedes, porque es caro, las pruebas de antígeno son un buen sustituto, vacunarse, la mejor vacuna es la que te toca, y aprender las lecciones, porque siempre va a haber epidemias y estaciones respiratorias. Muchísimas gracias por su atención y reitero mi agradecimiento al Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines y a la Universidad de Guanajuato por confiarme esta presentación.